Muy buenas tardes nuevamente. Qué gusto que estemos aquí nuevamente en este estudio de la parashá semanal. Shabbat Shalom para todos. Les deseamos un Shabbat, que hayan pasado un Shabbat lleno de bendición. Y bueno, vamos a hacer el estudio de la parashá semanal. Hoy nos corresponde hacer el estudio de la parashá semanal en el libro de Shemot, conocido por todos como Éxodo. De parte de la comunidad Beit Teshuvah aquí en Costa Rica, le damos la bienvenida a todos los que están ahorita en directo por Zoom y a todos aquellos que nos vean por el canal de YouTube. Y bueno, nos corresponde hacer el estudio de la Parsha Mishpatim. Ya ahorita voy a explicar qué significa esto. Y corresponde desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, verso 18. Pero como ustedes saben, antes de iniciar ya directamente con el estudio, siempre nos gusta hablar un poquito del contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Okay? De dónde venimos, de dónde estamos viniendo, cuál fue el estudio que realizamos, ¿verdad? Anteriormente. Y bueno, el estudio que realizamos anteriormente, ustedes recordarán que fue la Parashá Yitro o Jetro, como le conocen, ¿verdad? Al suegro de Moisés. Recordemos que en esa porción de la Torá es interesante que se le haya dado el nombre o el título al estudio del nombre de el suegro de Moisés, Yitro, a pesar de que hubo un acontecimiento espectacular, el más grande, podríamos decir, de todos los acontecimientos, que fue la entrega, ¿verdad? De la Torá o de los 10 pronunciamientos o conocido como los 10 mandamientos. Entonces, bueno, es de ahí donde procedemos, es ahí de donde venimos, ¿verdad? Nuestro estudio y hoy nos vamos a encontrar con precisamente la parashá Mishpatim. La parashá Mishpatim se puede, digamos, entender como los juicios, como las ordenanzas o como las leyes del Todopoderoso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este estudio? Lo que vamos a ver es un compendio de leyes o situaciones legales que se van a manejar dentro del pueblo de Israel, pero que no solamente dentro del pueblo de Israel las podemos observar, sino que hoy en día vemos que la mayoría de los pueblos toman estos juicios o ordenanzas o leyes y lo aplican, ¿verdad?, a sus países para que sus países puedan vivir en un país, pues, lleno de justicia y de orden. Entonces aquí vamos a aprender muchas cosas respecto a cómo el Todopoderoso estableció estos juicios dentro de su pueblo para que las otras naciones también pudieran imitar a Israel. Recordemos, queridos hermanos, que la Torah enseña, ¿verdad? La Torah enseña en Deuteronomio, en el libro de Devarim, que dice que los pueblos de las naciones, los pueblos que no son Israel, sino los pueblos de las naciones, dirán de Israel que es un pueblo sabio y entendido por causa de qué? Por causa precisamente de los juicios, de las leyes del Todopoderoso. Entonces vamos a iniciar con la lectura del capítulo 21. Capítulo 21. Estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al séptimo año saldrá libre sin cargo. Si entra soltero, saldrá soltero. Casado, su esposa saldrá con él. Si su amo le proporcionara una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo y él saldrá solo. Pero en este caso, si el sirviente dijera, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y renuncio a mi libertad para quedarme con ellos,
Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en su sirviente por siempre. Verso 7. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla designado como novia suya, debe ayudarla a redimirse. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Si la destinase para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como su esposa. Si el patrón o su hijo tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle el derecho tanto de alimento, vestimenta y su cohabitación con ella. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de esos tres beneficios, ella saldrá libre, sin cargo alguno y sin pagar. El que adrede golpee de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. Pero si no lo hizo intencionalmente, si no Elohim le puso la fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que debe refugiarse. Y si uno se complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Alguien que golpea a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. El que rapte a una persona y la venda y testigos lo encuentren en su poder, se aplicará la pena capital. El que maldiga a su padre y a su madre, se le aplicará la pena capital. Si pelean dos hombres y uno hiere al otro de una pedrada o un puñetazo sin provocarle la muerte y lo confina al lecho del enfermo, en tal caso el agresor será puesto en prisión hasta cerciorarse de que el herido sobreviva. Si se levanta y puede salir por sus propios medios, el agresor será absuelto, pero deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá proveerle los gastos médicos. Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y lo mata, será vengado. Pero si sobreviviese 1 o 2 días, ya no será castigado porque es de su propiedad. Si al pelear dos hombres golpeasen a una mujer embarazada, de modo que deba abortar, pero sí que haya fatalidad, cuando el esposo de la mujer lo demande, aquel deberá pagar una indemnización y deberá pagar lo que estipulen los jueces. En cambio, si resultase una fatalidad, darás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien golpea al ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle libertad a cambio de su ojo. Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. Si un toro embiste a un hombre o una mujer y lo mata, ese toro deberá de ser apedreado y su carne no podrá ser consumida, pero el dueño del toro quedará absuelto. Pero si el toro venía embistiendo desde ayer o antes desde ayer y se le advirtió al dueño, pero mata a un hombre o una mujer por no haberlo cuidado, el toro será lapidado y su dueño también será muerto. En efecto, se le impondrá una multa. Deberá pagar por el rescate de su alma lo que fuese estipulado. Tanto si embistiese a un niño o a una niña de acuerdo a esta misma ley, se procederá con él. Si el toro embistiese a un esclavo o a una esclava, el dueño pagará 30 shekels de plata a su amo y el toro será lapidado. Cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa y cae ahí toro o un asno, el que hiciera el pozo deberá hacer reposición del animal
deberá de indemnizar al dueño y el animal muerto será de este último. Si el toro de uno embiste al toro de otro y lo mata, deberán vender al toro vivo y dividirse el dinero. También deben de dividirse al toro muerto. Pero si se sabía que el toro era agresivo, solía embestir desde ayer o incluso desde antes y su dueño no lo cuidaba, deberá reponer toro por toro y el animal muerto será suyo. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá reponer 5 toros por un toro y 4 ovejas por una oveja. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Detenidamente de algunos de estos juicios o ordenanzas. Es muy posible que muchas personas se espanten y vean, digamos, como algo muy fuerte lo que se dice acá. Pero lo que el Todopoderoso estaba previniendo es que este tipo de actos se dieran. Cuando una ley es una ley muy tenue, muy frágil, cuando la justicia se convierte en una justicia muy frágil, es muy fácil que abunden los infractores. ¿Por qué? Porque las personas se pueden librar de un castigo insignificante. Pero cuando estamos hablando que la ley es dura, la ley es fuerte, las personas van a pensar muy bien antes de hacer algo así. Entonces, por eso vemos, ¿verdad? Que a veces aquí vemos leyes muy, muy fuertes, pero que no sabemos a ciencia cierta si al final, en algún momento, se llegó a cumplir este juicio o esta ley. El Todopoderoso la estableció, pero eran las personas que tenían que ajustarse a ella. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si en algún momento esto se llegó a dar. En todo caso, el Todopoderoso está poniendo, ¿verdad?, estas leyes en función con la intención de que el pueblo tuviera temor de caer en este castigo o caer, ¿verdad?, en una transgresión a esta ley y merecer dicho castigo. Entonces vamos a ir analizando poco a poco, ¿verdad?, estos juicios. Una de las cosas que posiblemente llama la atención, ¿verdad?, acá es el tema de los esclavos. Muy posiblemente muchas personas van a decir, ¿cómo es posible? Si vienen de la esclavitud, vienen ellos de ser esclavos y aprendieron esto para ponerlo ellos también en práctica. Bueno, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se desconoce la tradición, cuando se desconoce la cultura, cuando se desconoce el entorno del pueblo o la cultura del pueblo, entonces se puede incurrir en creer cosas, ¿verdad?, que no son así. Aquí en el verso 2 dice, cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. Ok. Hablemos un poco de esclavo. Hablemos un poco de esclavos. ¿Son esclavos realmente estas personas? ¿Por qué llegaron a estar en una condición de esclavitud? ¿Quiénes eran los esclavos? ¿Quiénes eran esclavos y quiénes no eran esclavos? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que en la antigüedad, usted sabe que es muy diferente a lo que hoy en día nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En la antigüedad, pues habían personas que tenían, pues, dificultades económicas, personas que no tenían, digamos, el contenido económico que hoy en día, pues, las personas pueden manejar. Hoy nadie estaría pensando en venir y ponerse en venta a una persona, ¿verdad? Porque su necesidad es muy grande. Pero en la antigüedad esto sí podía ocurrir. Además de que muchas personas, por ejemplo, cuando compres un esclavo hebreo, ¿qué pasa aquí? Una persona, un
digamos, un hebreo había cometido un robo. ¿Y qué ocurría? Resulta que esta persona se había robado unos bienes, los había vendido, ya no tenía el contenido de ese dinero, del botín, pero se habían enterado que esta persona, ¿verdad? Había cometido este delito y por lo tanto era apresado. Y era invitado, por decirlo de alguna forma, a pagar el valor de lo que había sustraído. Incluso tenía que pagar un poco más. Pero resulta que esta persona no tenía el contenido económico para poder pagar la deuda. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se ponía a esta persona, por decirlo así, a la venta. ¿Para qué? Para que con su trabajo pudiera pagar por el dinero que había sustraído del botín o del robo que había hecho. Entonces, si una persona no tenía cómo pagar la deuda, entonces lo que hacían era que venían y si alguien ocupaba un sirviente, entonces compraba a esta persona y esta persona pues iba a estar trabajando hasta cumplir y pagar su deuda. En todo caso, si la deuda no había sido pagada al término de 6 años, de igual forma esta persona quedaba libre. Como dice aquí, cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años y al séptimo quedará libre sin pagar rescate. Entonces, estas personas de las que se habla como esclavos realmente eran sirvientes que por alguna razón, incluso por alguna necesidad económica en la que podían estar tan grave, llegaban y se ofrecían, ¿verdad? Como sirvientes para poder obtener, ¿verdad? Un rédito, un pago de eso. Ahora, muchas personas piensan que se podría tratar como los esclavos. Si usted ve con detenimiento la imagen aquí donde está Éxodo 21:5, ¿verdad? Voy a aquí con el marcador. Ok. Aquí, como puede ver, aquí vemos, ¿verdad? La imagen de un egipcio con su látigo y vemos hombres que van cargando como unas cestas con bloques, ¿ok? Y entonces usted podría decir, ah, bueno, entonces maltrataban a las personas igual que como lo hacían los egipcios. No, incluso en la tradición hebrea se dice que una persona que adquiere un sirviente, más bien lo que adquiere es un amo. ¿Por qué? Porque la persona tenía que tener un trato especial. O sea, esta persona no por ser un sirviente se le podía degradar. Incluso si el amo tenía cama y el sirviente no tenía cama, el amo tenía que ver cómo hacía para darle una cama al sirviente. El sirviente no podía dormir en el piso. Si no tenía almohada y se acostumbraba a dormir con una almohada, entonces el amo tenía que darle su almohada al sirviente o buscar cómo conseguir una para poderle dar, porque él tenía que tener todas las condiciones para poder, pues, ser respetado en su integridad como ser humano, ¿verdad? Como persona. En el verso 5 dice, si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad. Y es que aquí vemos el siguiente caso. ¿Qué ocurre? Resulta que la persona llegaba a trabajar ahí y el amo tenía una mujer que estaba trabajando para él. Y entonces ellos se enamoraban, entonces el amo venía y le decía, bueno, ella va a ser tu esposa. Y entonces ellos procreaban hijos. Pero él no podría salir con esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando él llegó, no llegó con ella, llegó solo. Ella pertenecía al amo y por lo tanto los hijos también serían parte, digamos, de los bienes del amo, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que entonces este sirviente le decía a su amo, no, yo quiero quedarme con mi esposa, yo quiero quedarme con mis hijos y por lo tanto yo no me quiero ir. Renuncio a mi libertad.
Ahora, ustedes van a ver más adelante que yo les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo que a usted les va a sorprender muy posiblemente, ¿verdad? Porque van a ver cuál es el origen de eso hoy en día. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Dice en el verso 6, su amo le llevará ante Dios y arrimándolo a una puerta o a la jamba, su amo le horadará la oreja con una lesna y quedará su servicio para siempre. ¿Por qué ponemos aquí en el verso 6 le llevará ante Dios? Bueno, ¿por qué? Porque en el original aparece el nombre Elohim. En el original aparece Elohim, ¿ok? Aparece Elohim en ese verso. Y entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que el nombre Elohim puede también ser usado por los jueces, ¿ok? Porque, por ejemplo, si vemos aquí en la siguiente imagen, como les muestro, dice acá, entonces su amo le acercará ante los jueces y lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna, o sea, con un punzón. Entonces, interesante, interesante de que se puede utilizar el nombre de Elohim para nombrar jueces, incluso para nombrar ángeles. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque alguien, digamos, puede malinterpretar, ¿verdad? Los textos originales cuando se refiere, digamos, o se utiliza el nombre Elohim, ¿verdad? Los jueces son personas de carne y hueso, pero se les puede llamar Elohim. ¿Por qué? Por el grado que ellos ocupan o por el puesto, ¿verdad? O por la investidura que ellos tienen. Entonces se les puede llamar Elohim. De la misma forma, ¿verdad? A los ángeles. Además de que el nombre Elohim también tiene que ver con justicia. Entonces, esto, ¿verdad? Para que pueda quedar clarificado. Ahora, vean qué interesante. Baikra 25, verso 10. Esto es un verso de referencia que le estoy trayendo, ¿verdad? Ven los muñequitos por acá, muy bonitos, ¿ok? Y entonces, esto es de referencia. En Levítico 25, verso 10, dice lo siguiente. Y consagraréis el año del cincuentenario y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. ¿Por qué? Porque dice, Yobel será para vosotros y retornaréis cada hombre a su posesión y cada hombre a su familia y habréis de retornar. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad? Súper maravilloso que usted aprenderá hoy. Número uno, aquel sirviente que decidió quedarse con su amo, juntamente con sus hijos, al llegar el Yobel, todos quedaban libres. El Yobel son 50 años, ¿ok? Es una serie de 7 semanas de 7 años, o sea, 7 por 7, 49. Y el año 50 era el que se llamaba Yobel, ¿ok? Era el que se llamaba el Yobel. Y entonces, a los 50 años de esta persona estar sirviendo a su amo, en ese tiempo quedaba libre. Pero si usted, ¿verdad? Se pregunta por la palabra Yobel, Yobel significa jubileo en español. Y jubileo, de ahí procede también la palabra jubilarse. Por eso pongo esta imagen aquí, donde están estos como, no sé, agentes de venta,
¿verdad? Con sus corbatitas y sus portafolios, y vemos uno que lanza el portafolio y lanza su corbata porque ha llegado el momento de jubilarse. La palabra jubileo viene, ¿verdad? Precisamente de júbilo, de alegría, de gozo, que es lo que siente una persona después de haber estado trabajando por tanto tiempo y que llega el momento de retirarse para poder celebrar su jubilación, ¿verdad? Para poder tener ya su descanso. Entonces, bueno, como pueden ver, esta es una situación que procede de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de ahí es donde proviene, ¿verdad? Lo del jubileo, donde la persona llega un momento, ¿verdad? Y se jubila de su trabajo. Entonces, las personas que habían estado sirviendo y que al final habían decidido quedarse con su amo porque tenían familia, habían formado familia, entonces estas personas, ¿verdad? Al llegar el año del jubileo, el Yobel, a los 50 años, ellos podrían pues salir libres. Ahora, aquella persona que, por ejemplo, imaginémonos que esa persona había sido comprada para servicio o contratada, digámoslo así, para el servicio de su amo en este año que estamos, 2023, y resulta que el Yobel es dentro de 7. La persona no tenía que esperar 50 años para poder llegar, sino que si el Yobel estaba a 7 años, cuando llegaba el Yobel, esta persona salía libre. Porque, digamos, era cuestión de que, dependiendo de la fecha en que hubiera ingresado, podría ser o que estuviera lejos de que el Yobel llegara o estuviera cerca de que el Yobel llegara. Y entonces podía salir en libertad, ya fuera que cumpliera los 6 años o que el Yobel llegara. Que eso es también muy importante. Muy bien. Vean qué bueno que está esto. El mundo dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra. Escuche. El mundo dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra. Eso es lo que dicen las personas, ¿verdad? Aquellos que tal vez no creen en Dios o que ponen en duda su existencia. Pero ¿qué es lo que dice el Eterno? ¿Verdad? Dice, si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad en la tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Entonces, interesante, querido hermano, ¿verdad? Estas expresiones, si bien es cierto, Dios no dice eso, ¿verdad? Si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad en la tierra, pero lo que nos quiere mostrar aquí es que si las personas cumpliéramos con los preceptos y con los mandamientos del Todopoderoso, como dice Baikra, Levítico 19, verso 18, ama a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto la maldad en el mundo ya no existiría. Pero las personas han hecho caso omiso, ¿verdad?, a los mandamientos del Todopoderoso. Ley de la compensación. La ley de la compensación, esto es algo que vamos a ver, ¿verdad? Aquí. Y voy a hablarles de algo que muy posiblemente usted ha escuchado y que tal vez las personas creen equivocadamente que se trata de eso. Pero ahora lo vamos a ver. Verso 12 dice, el que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. Esto, como les decía, el Todopoderoso estableció juicios, leyes, preceptos para que las personas los respetasen. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Una persona que sabe que si por alguna razón pudiera, por causa de su violencia, causarle la muerte a una persona, sabe que su situación será la misma. O sea que él también tendrá que pagar con su vida. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Donde dice que si la persona golpea a alguien y ésta muere por causa de su agresión, esta persona tendrá que correr con la misma suerte.
En el verso 13 dice, empero el que no hubiese acechado más ante Elohim, fuere coaccionada su mano, designare para ti un lugar donde él pueda huir. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es diferente. Si una persona, por ejemplo, muriese de una forma donde no ha habido eh, premeditación, o sea, que alguien ha pensado en venir y hacerle daño a alguien, sino que esta persona muere, pero que no había sido el deseo de aquella persona quien le causa la muerte o por causa del golpe o lo que haya sido, es como alguien que pierde los frenos, ¿verdad? Y va a chocar contra un vehículo y resulta que causa la muerte de alguien, ¿verdad? La intención de esta persona nunca fue ir a estrellarse contra ese vehículo y mucho menos causar la muerte de esa persona. Por lo tanto, no es una muerte, ¿verdad? Que alguien haya pensado, sino que fue algo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, fue porque el Todopoderoso, pues así lo permitió, porque, por ejemplo, aquí en la Torah Emet dice, pero si no lo hizo intencionalmente, sino que el Eterno le puso la facilidad en su mano, en tal caso, yo proveeré un lugar donde debe refugiarse. Y aquí, ¿verdad? Está hablando de lo que después conoceremos como las ciudades de refugio, que era donde la persona que había causado la muerte de alguien sin intención tenía que ir a refugiarse ahí porque si era descubierto por alguno de los familiares al que se conoce como el vengador de la sangre y esta persona viniese y lo encontrara fuera de la ciudad de refugio y quisiera vengar la vida de su familiar, pues podría hacerlo. Entonces, habían estas ciudades de refugio que cuando el sumo sacerdote moría, esa persona podía volver a su lugar, podía volver a su casa, ¿verdad? Y se supone que cuando estaba ahí, digamos, en el lugar de refugio, era como que estuviera preso, pero no estaba preso, sino que de alguna forma estaba bajo la protección, ¿verdad? De esa ciudad donde la persona, pues, de alguna forma, a través de los líderes espirituales de ese lugar, era instruido de manera, por decirlo algo, como cuando usted lo mandan a hacer un trabajo social. Cuando a alguien le mandan a hacer un trabajo social, algo parecido, ¿verdad? Era lo que se hacía con esta persona que había provocado la muerte de manera involuntaria. Muy bien. Verso 15 dice, quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Eso es algo, ¿verdad? Que usted dirá, es algo muy drástico. Bueno, como les digo, el Todopoderoso estableció estos juicios, estas leyes, estos preceptos. No sabemos con certeza que en algún momento se haya dado una muerte capital por causa de esto. Por lo tanto, los hijos tenían que tener un temor reverente respecto a sus padres. Ahora, hay algo muy interesante que también usted puede analizar juntamente conmigo. Cuando el Todopoderoso entrega los 10 preceptos, los 10 pronunciamientos, o como las personas conocen, los 10 mandamientos, hay algo muy interesante respecto a esto. Porque cuando se entregan las tablas de estos preceptos, de estos pronunciamientos, se entregan una tabla con 5 mandamientos y otros con 5 mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos están dentro de la primera tabla? La primera tabla que fue entregada son los mandamientos que nos enseñan cuál, ¿verdad? O pronunciamientos de cuál es nuestra relación con el Creador, cómo debemos de relacionarnos con el Creador, cómo tenemos que honrar al Todopoderoso, donde nos habla que no tenemos que tener dioses ajenos delante de Él, donde dice que tenemos que respetar su día santo. Y el quinto mandamiento tiene que ver con honrar al padre y a la madre. Y se encuentra dentro de los mandamientos
donde nosotros honramos al Todopoderoso. Vean qué interesante. Se encuentran precisamente en la tabla donde el Todopoderoso nos manda a honrarlo a Él, pero también nos manda a honrar a los padres. Por lo tanto, tenemos que entender la importancia, la jerarquía y el valor que tienen los padres para los hijos. Entonces, ¿verdad? Muy importante. Muy bien. El verso 16 habla con respecto al secuestro. Y vean qué fuerte es la ley del Eterno respecto a esto. Dice, el que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. Imagínense, hoy en día sabemos de que secuestran a las personas, extorsionan a las familias, piden rescate por ellas. Y el Todopoderoso ya anteriormente, ¿verdad? En la antigüedad ya había establecido su ley para que si una persona practicaba esto, se le diera muerte. Por lo tanto, por lo tanto, el Todopoderoso lo que está buscando es que ninguna persona practique este tipo de cosas. Y bueno, esto lo estableció el Todopoderoso, ¿verdad? Para que fuera eh, practicado sus juicios en su pueblo. Y bueno, que los demás pueblos pudieran aprender, ¿verdad? De todos estos juicios. En el verso 18 dice, cuando contendiera hombre y pegare a hombre a su prójimo con piedra o con puño y no muriere, debiera de permanecer en cama, ¿verdad? Esto, ¿se acuerda que hablábamos de la ley de la compensación? Donde entonces, si una persona provocare a alguien que ésta tuviese que estar sin poder trabajar, entonces tendría que suplir, ¿verdad? Una indemnización. Si se levantara y anduviera fuera por sus propios medios, queda absuelto el que pegó, tan solo su cesantía habrá de proporcionar y su curación habrá de costear. Por eso hablamos de la ley de la compensación. Y cuando pegare un hombre a un esclavo o a su esclava con una vara y éste muriera bajo su mano, ajusticiar habrá de ser ajusticiado. Vemos, ¿verdad?, que aquí el Todopoderoso también aplica la pena capital a una persona que dé muerte a uno de sus sirvientes. Ahora aquí quiero hablar porque mucha gente habla de esto. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si bien es cierto, la Torah lo dice, la Torah lo habla, pero veamos. El término de la ley de talión, latín lex talionis, se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talis o tale, que significa idéntico o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, que aparece en el Éxodo, ¿verdad? Dice aquí, veterotestamentario. Históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza. Ok, esto, ¿verdad? De la ley del talión no tiene nada que ver con el pronunciamiento de lo que acabamos de leer en el libro de Shemot, ¿verdad? Donde habla de ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque definitivamente sabemos que este tipo de práctica en el pueblo de Israel no era así. Este término jurídico no tiene que ver con lo que Dios estableció, sino con otras culturas. Esto no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, aunque sí fue en el Éxodo, ¿verdad? En el libro de Shemot, donde se habla de ojo por ojo. Pero realmente, porque mucha gente piensa que entonces si alguna persona venía y le sacaba un ojo
a alguien, entonces tenía que venir la otra persona y sacarle el ojo. O que si alguien venía y le hacía un daño y le cortaba una pierna, entonces tenía que cortarle la pierna. No. Aquí sencillamente lo que se habla es de una indemnización. Como hoy en día, por ejemplo, que una persona aquí en Costa Rica, que existe el Instituto Nacional de Seguros y que una persona está trabajando en su trabajo y tal vez trabaja con alguna máquina peligrosa y esta persona pierde algún miembro de su cuerpo, algún dedo, una mano, que el Eterno no lo permita. Entonces, ¿qué hace el Instituto Nacional de Seguros? No solamente el Instituto Nacional de Seguros ve porque la persona pueda sanarse de esa situación, sino que también se le paga a esa persona una indemnización donde el Instituto Nacional de Seguros, me refiero aquí a Costa Rica, tiene una tabla donde dice que si una persona sufrió el desmembramiento de un dedo, de una mano, de un brazo, entonces ellos tienen una tabla donde dicen, bueno, a la persona que perdió un dedo se le debe indemnizar con tanta cantidad de dinero. La persona que pierde una mano se le debe indemnizar con tal cantidad de dinero. Si fue un brazo y así sucesivamente, pues de esa manera, ¿verdad? En la Torá, el Todopoderoso establece que si una persona causaba un daño físico a otra, esta persona tenía que ir donde los jueces y los jueces iban a determinar cuál tenía que ser el monto de la indemnización que tenía que darle a esa persona que había sido, ¿verdad?, perjudicada. ¿Ok? Muy importante que la gente entienda que no es que en medio del pueblo de Israel se practicaba que una persona venía y si perdía un miembro le amputaba pues el miembro a su prójimo, ¿verdad? No, no era así como funcionaba. Muy bien. Y aquí quiero hablar de esto, es algo muy interesante, como usted puede ver, el verso 37 dice, si un hombre roba un buey o una oveja y los mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes que quiero hablarles. Si usted ve ahí en la parte de abajo, yo puse la justicia aún para el culpable. Muy bien. En primer lugar, ¿por qué la persona tenía que pagar tanto por el robo? Si era un buey, dice que tenía que pagar, ¿verdad? 5. Y si era una ovejita, tenía que pagar 4. ¿Por qué era que tenía que pagar tanto? O sea, no era sencillamente devolver, digamos, el bien que había llevado, o en todo caso, pagar 2 veces, tal vez, si era una oveja, pagar 2, y si era un buey, pagar dos bueyes. ¿Por qué tanto? Bueno, aquí nuestros sabios, los sabios de Israel, ¿verdad? Enseñan que posiblemente el que se hiciera, que se le pagara, ¿verdad? Este porcentaje a la persona que había sido robada, ya fuera un buey o una oveja, y que se le pagara con tantos, era ¿por qué? Porque lo que se estaba buscando es que las personas no cometieran estos delitos, ¿ok? Porque al ser una proporción pequeña, entonces podrían caer en la tentación de ver, digamos, el animalito y decir, uy, me lo puedo llevar para mi casa, y se lo llevaban, ¿verdad? Ahora, con respecto a la diferencia entre el buey y la oveja, porque dice que 5 bueyes por uno y 4 por una oveja. Y es que aquí también los sabios dicen que una persona agarra un buey y el buey es dócil, por lo tanto el buey puede ser acarreado, ¿verdad? Sin ningún problema. O sea, lo van jalando y va sin ninguna, podríamos decir, este, sin poner resistencia, ¿verdad? El buey sencillamente lo van jalando y él va caminando. En cambio, las ovejas posiblemente sí podrían poner resistencia. ¿Por qué? Porque desconocen quién es esta persona, desconocen, ¿verdad? A esta persona quien se los está llevando, y por lo tanto, el robarse una oveja podría ser más difícil que llevarse un buey.
Por lo tanto, ¿verdad? Incluso hasta en eso, como la persona había tenido que pasar por esa vergüenza o por ese trabajoso robo, entonces la aplicación de el robo, pues se le disminuía un poco, ¿verdad? En el caso de que si era una oveja, pues nada más tenía que pagar 4 en vez de 5, como se hacía con el buey, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues incluso quería verse un poco de justicia, aún con el infractor. Muy bien. ¿Listo? Vamos a ir al capítulo 22. Voy a sobre la propiedad y otros delitos. Cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degüelle o lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado y por aquel cordero 4 del rebaño. Si un ladrón sorprendido en el asalto es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará y si nada tiene, entonces será vendido por su robo. Si lo que hurtó fuera hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, con el doble hará restitución. Cuando alguno destroce un campo o una viña por haber soltado su bestia a pastar en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo o lo mejor de su viña. Cuando un fuego se propague a los zarzales y consuma la parva o las gavillas o el campo, el que encendió el fuego sin falta hará restitución. Cuando un hombre dé a su prójimo plata u objetos a guardar y sean hurtadas de la casa de aquel hombre, si se halla al ladrón, restituirá el doble. Pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido o de cualquier pérdida en la que se diga esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim y aquel a quien Elohim declare culpable pagará el doble a su prójimo. Cuando un hombre dé a su prójimo un asno, toro u oveja o cualquier animal para ser guardado y muera, o sea despedazado o llevado sin que nadie vea, se interpondrá juramento de Adonai entre ambos, de que su mano no se extendió a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Pero si hubiera sido robado de junto a él, indemnizará a su dueño. Pero si fuese despedazado, le llevará evidencia y no pagará lo despedazado. Cuando un hombre pida a su prójimo un animal y sea herido o muerto en ausencia de su dueño, ciertamente pagará. Si el dueño está presente, no pagará. Si era alquilado, entrará en su alquiler. Si un varón seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente deberá adoptarla por mujer para sí mismo. Pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, él pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. El que ofrezca sacrificio a cualquier dios que no sea Adonai será destruido por completo. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. Si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os haré morir a espada. Y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás usurero con él, ni le impondrás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es su único cobertor.
en qué se ha de acostar, y si clama a mí, sucederá que yo escucharé porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. De tu cosecha y de tu vendimia no retardes la ofrenda. Me darás al primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y con el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis hombres santos y no comeréis carne despedazada. En el campo a los perros la echaréis. Baruch Hacham. Muy bien, vamos a analizar el capítulo 22. Dice acá, si excavando fuere hallado el ladrón y fuere golpeado y muriere, no hay por él causa de sangre. Empero si ya hubiera lucido el sol sobre él, hay causa de sangre por él. Pagar habrá de pagar. Si no tuviere, será vendido por lo que robó. Si hallar fuere hallado en su poder lo robado, desde toro hasta asno, hasta oveja, en vida, 2 habrá de pagar. Aquí, con respecto al verso 1 del capítulo 22, nos encontramos la situación de que si una persona se encontrara, ¿verdad?, haciendo o excavando para poder ingresar en lo oculto a una casa, ¿ok? Y fuera, digamos, encontrado en ese acto por el dueño de la casa y lo golpeara y muriese, no habría causa, digamos, de homicidio. ¿Por qué? Porque podríamos decir que esto es defensa propia. O sea, si, por ejemplo, alguien se encuentra en su casa, usted está durmiendo, que el Eterno no lo permita, y entra alguien a su hogar, usted no crea que la intención de esa persona es buena. Si está entrando en lo oculto, está entrando en medio de la noche, mientras usted está durmiendo, la intención de esta persona no es buena. Por lo tanto, usted no podría preguntarle qué está haciendo aquí en mi casa, ¿verdad? En todo caso, usted sabe que, pues, es muy posible que haya aquí una situación de robo y no sabemos si de violento. Entonces, si la persona, el dueño de la casa, hiriere a esta persona por ingresar de esa manera, entonces, y esta persona muriera dentro de la propiedad, pues no podría considerarse que esto es un asesinato, sino que es defensa propia. Ahora, si dice acá en el verso 2 que ya hubiese salido el sol, ¿verdad? O sea, que si, digamos, la persona puede ver, en este caso, ¿verdad? O sea, si, digamos, la circunstancia fuera totalmente diferente, eh, entonces aquí, pues ya, si hubiese muerte, sí, pues podría tomarse esto como un eh, homicidio, ¿verdad? Dice después en el verso 3, si allá se fuera hallado en su poder lo robado, desde toro, asno, oveja en vida, dice que habrá que pagar el doble. En el verso 8 dice, por todo caso de fraude, ya sea de toro, de asno, de cordero, por prenda, por todo objeto extraviado, cuando dijere esto es, hasta los jueces habrá de llegar el caso de ambos litigantes. Al que condenaren los jueces, habrá de pagar el doble a su prójimo. ¿Ok? Creo que este está bastante claro. Aquí con respecto a la hechicería. El Todopoderoso dice a la hechicera, no la dejarás con vida. O sea, todas aquellas personas que practicaban algún tipo de hechicería, brujería, en medio del pueblo de Israel, estas tenían que morir.
¿Por qué? Porque esto era una práctica totalmente pagana y algo que iba en contra del Todopoderoso. Además de que estas personas, pues de alguna forma podían, ¿verdad? De alguna forma, pues, eh, hacer que otros practicaran lo mismo. Por lo tanto, el Todopoderoso dice, a estas personas no las dejarás con vida. Además de que también podrían estar invocando espíritus, ¿verdad? Tumá, impuros, de impureza. Verso 18 dice, todo el que peque con bestia morirá. Esa es otra de las cosas que el Todopoderoso, ¿verdad? Decía que la persona que tuviera o que cohabitara con un animal tenían que ser muertos. Esto es una perversión delante de los ojos del Todopoderoso. No sé hasta qué grado será cierto que dicen que hay algunos países donde es permitida la relación con animales. No estoy tan seguro, sí he escuchado de personas que dicen esto, pero bueno, esto delante del Todopoderoso es una aberración, es una inmoralidad. Y el Todopoderoso pues no quiere que ninguno de sus siervos practique tales cosas. En el verso 20 dice, al extranjero no engañarás ni le oprimirás, ya que extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar, si maltratar los maltratares a él, y si éste clamara a mí, dice el Todopoderoso, escucharé y habré de escuchar su clamor. Encenderé mi furor y os mataré a vosotros espada, y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Y aquí vemos el Todopoderoso, ¿verdad? O sea, aquí vemos la esencia de la justicia del Todopoderoso, porque algunas personas podrían pensar, ¿verdad? Negativamente del Todopoderoso y la aplicación de la justicia. Y aquí el Todopoderoso dice que hay que practicar la justicia con todas las personas. Permítanme un momentito, vamos a devolvernos. Como les decía, aquí el Todopoderoso dice que no hay que maltratar a los extranjeros. Y se recuerden, ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Tampoco dice maltratar a la viuda, maltratar al huérfano. ¿Por qué? Porque una viuda era una persona que al haber perdido a su esposo, pues estamos diciendo que esta persona casi que perdía, digamos, su, eh, su modo de vida, o sea, el esposo era el que llevaba el alimento, ¿verdad? Y entonces esta mujer pues no podía ser maltratada, tenía que ser asistida más bien, tendría que dársele asistencia de la misma forma también a los niños que no tenían padres. Y dice el Todopoderoso que si estas personas le invocaran a Él, ¿verdad? Para que Él les haga justicia, el Todopoderoso, ¿verdad? Dice que Él pues escucharía y reprendería fuertemente a su pueblo. Ahora en el verso 25 dice, si prendares vestimenta a tu prójimo, antes de la puesta del sol devolverás, ya que es su cobertura, dice. Ocurrirá que cuando clame a mí, yo escucharé, ya que compasivo soy yo. Los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. Y esto es, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos, ¿verdad? Nosotros conocemos este término de la Shonara, la lengua maligna, y para los que no saben, ¿verdad? Y desconocen lo que significa la Shonara, es toda aquella palabra que sale de nuestra boca en contra del prójimo. Todo aquello que se habla mal de una persona es la Shonara. Y el Todopoderoso aquí nos dice que tenemos que tener mucho cuidado y no hablar de las personas, dice, como los jueces o los jefes del pueblo en aquel momento. O sea, no se debe hablar mal de las personas que ocupan un cargo importante dentro de nuestra sociedad. En Éxodo 22:30 dice, hombres santos seréis para mí,
No comeráis la carne despedazada por una fiera en el campo, echásela a los perros. Y bueno, aquí yo también traigo, digamos, lo que dice la escritura en Baikra, en Devarim, respecto a la forma de la alimentación. Si bien es cierto, aquí no está hablando de eso, pero sí, este, yo quise hablar un poquito respecto a esto, ¿verdad? De cómo tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Por supuesto que hoy en día, digamos, este, es muy difícil que alguien encuentre un animal muerto y se lo quiera comer, ¿verdad? Este, pero el Todopoderoso establece que nosotros, incluso en nuestra alimentación, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, tenemos que ser santos para el Todopoderoso, incluso en nuestra alimentación. ¿Cómo nos alimentamos? Tenemos que ser cuidadosos de lo que nosotros metemos a nuestra boca. Y dice, hombres santos seréis para mí, no como es la carne despedazada por una fiera en el campo, echársela a los perros. De igual forma, todos esos animales que mencionamos aquí, como los cangrejos, como la carne de tiburón, la langosta, el pato, los camarones, el conejo, el calamar, el cangrejo, el cerdo, son animales que no se deben de comer. Son animales impuros. Así que tenemos que tener muy claro eso, ¿verdad? Incluso hay un pasaje muy fuerte aquí de Isaías 66, 17 que dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Muy bien. Vamos al capítulo 23. Leyes varias, las fiestas solemnes. No levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Cuando veas al asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto lo ayudarás. No pervertirás el derecho de tu gente pobre en su casa, en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. No aceptarás presente, porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida del extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero al séptimo la dejarás descansar sin cultivar, y comerán los necesitados de tu pueblo y de lo sobrante de ellos coma la bestia del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo y en el séptimo día cesarás, para que descanse tu buey y tu asno y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Guardaos en todo lo que os he dicho, no invocaréis ni se oirán en tu boca el nombre de dioses extraños. 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los ácimos. 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado, el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. No os presentéis ante mí vacíos. También observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia de Adonai Elohim.
No degollarás ni derramarás la sangre de mi sacrificio sobre cosa leudada, ni la grasa de mi fiesta solemne quedará hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión porque mi nombre está en sus entrañas. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo y al jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni le rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Serviréis a Adonai vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré la enfermedad de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo pueblo donde tú entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Delante de ti enviaré la avispa que expulsará de tu presencia al heveo, al cananeo y al eteo. No los echaré de tu presencia en un solo año para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. Y estableceré tu frontera desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra y tú los expulsarás de tu presencia. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí cuando sirvas a sus dioses, lo cual ciertamente te será por trampa. Baruch Hachim. Muy bien, Baruch Hashem. En el verso 2 dice, no estés en pos, permítame para acá, no estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falsos testimonio en pleito para desviar en pos de los numerosos. Empero para con el pobre no habrás de diferir en su pleito. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la Torá? La Torá aquí nos enseña que una persona no debe hacerse al lado de la mayoría. Cuando uno tiene que dar un testimonio, no se tiene que hacer, ¿verdad? Donde la mayoría de las personas, o sea, lo que estamos hablando aquí, que una persona tiene que, si tiene que dar algún testimonio, tiene que dar un testimonio real. O sea, si unas personas están diciendo que lo que ocurrió fue de esa manera, pero usted sabe que lo que ocurrió no fue así, sino que fue diferente y que estas personas están hablando de esa manera porque quieren favorecer a una de esas personas, porque posiblemente tienen algún interés con alguno de los afectados, uno no puede venir y hacer lo mismo, sino que uno tiene que hablar con la verdad, tiene que ser veraz con lo que tiene que decir. Y tampoco, ¿verdad? Ya sea que porque una persona es pobre o porque el otro es rico, uno no tiene que fijarse en esa situación ni en la condición, ¿verdad? De las personas. La justicia, por eso vemos que las imágenes, ¿verdad? De la mujer que representa la justicia, tiene una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque dice que la justicia es ciega, o sea, no ve si la persona es rica, si la persona es pobre, si es popular, si es impopular, no ve absolutamente nada de eso. Sencillamente, la justicia va a actuar justamente y quien es culpable será culpable y quien es inocente será inocente.
Pero entonces aquí la Torá nos enseña que nosotros tenemos que ser justos, tenemos que actuar con justicia y nunca tenemos que hacernos al lado de las demás, de la mayoría de las personas por agradarlos o porque como ellos están diciendo de esa manera, pues yo también lo voy a hacer de esa forma, sino que nosotros tenemos que siempre actuar con justicia. Aquí nuevamente la Torá nos vuelve a hablar porque en el capítulo anterior nos habló respecto al extranjero y aquí nos vuelve a decir en el verso 9, no oprimirás al extranjero, también vosotros sabéis lo que es ser extranjero, pues extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraín. El Todopoderoso dice, ¿verdad? Que debemos de tratar bien al extranjero. En el verso 11 dice, al séptimo la dejarás descansar y en el barbecho para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y con tu olivar. Y se refiere a que la tierra se tenía que dejar descansar, ¿verdad? Como vemos en el verso 11, donde la Torá nos enseña. Dice, pero en el séptimo año deberás dejar libre y sola para que coman, ¿verdad? Dice, 6 años cultiva tu tierra y cosecha su producto. En el séptimo año se tenía que dejar descansar la tierra. Entonces, el Todopoderoso, ¿verdad? Hacía una obra milagrosa. ¿En qué sentido? En que la persona venía y sembraba durante el sexto año. En el séptimo no trabajaba la tierra. En el sexto año recogía la cosecha. Y entonces, ¿qué ocurría? Resulta que él recogía en el sexto año y el Todopoderoso le proporcionaba una bendición tan grande que era como si hubiese trabajado también el séptimo año. En el sexto año recogía el doble. Y en el séptimo año resulta que la tierra volvía a dar, pero el Todopoderoso hacía que la tierra diera sin necesidad de trabajarla. O sea, ella de manera espontánea. Y el dueño de la propiedad no podía hacer uso de ese producto, porque el Todopoderoso, como sabemos que es un Dios de justicia, decía, ese producto será para los necesitados de tu pueblo y también para los animales del campo. Vean que el Todopoderoso no solamente, ¿verdad?, piensa en el hombre, sino también que piensa en los animalitos. Verso 12. Dice, 6 días harás tus hechos y al séptimo reposarás a fin de que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, sí, que entonces eh, el Todopoderoso habla de que hay que dejar, ¿verdad? El trabajo en el séptimo día, hay que cesar de nuestro trabajo, hay que dedicarle ese tiempo al Todopoderoso. Hay que dedicarle el tiempo al Todopoderoso. Y voy a contarles un cuentito corto. Resulta que había una familia judía que llegó, ¿verdad? Y estuvo en una necesidad muy grande y ellos tenían una vaquita. Y esa vaquita, pues la vendieron a una persona que no era judía. Y entonces un día llegó el señor que no era judío a reclamar a la familia judía y le dice, vengo a que me devuelvas mi dinero y yo devolverte tu vaca. Y le dice, ¿por qué? Y porque esta vaca todos los sábados no quiere trabajar. Y claro, la vaquita estaba acostumbrada a que sus amos, ¿verdad? No trabajaban en sábado. Por lo tanto, ella tampoco lo hacía. Aquí dice el Todopoderoso, 6 días harás tus hechos y al séptimo día reposarás a fin de que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva e incluso el extranjero. Baruch Hashem. El Todopoderoso habla de las fiestas, ¿verdad? Estas fiestas que el Todopoderoso establece, como es la fiesta de los panes sin levadura, lo que conocemos como la fiesta de Pesach, ¿verdad? Que es cuando el Todopoderoso, pues, tomó la vida de todos los primogénitos de Egipto. Tenemos el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, ¿ok? Eh, muy bien.
Esto de Pentecostés tiene que ver con la semana 50, con la cuenta del Homer. ¿Ok? Dice el verso 17, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai, el Señor. Verso 23, 22 dice, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos, tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los gibitas, de los jabuseos, y yo los exterminaré. Verso 19 dice, los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer al santuario de Adonai, tu Dios. Y aquí hay un eh, este versículo trae aquí lo que nuestros hermanos judíos establecen como un hukim, ¿ok? ¿Qué es un hukim? Un hukim es un mandamiento que la Torá habla, pero que no da una explicación, o sea, que de alguna forma, pues, no se le encuentra un sentido eh, a través de, pues, nuestro pensamiento humano. Pero, bueno, esa es la forma en que muchos de nuestros hermanos judíos y sabios de Israel lo ven. Eh, y por esa razón no practican el comer ningún lácteo con carne. Aunque aquí el pasaje literalmente dice, no habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Si uno lo toma de manera literal, ¿verdad? Está hablando aquí de que, digamos, esto es un acto, por decirlo así, inhumano. Que alguien venga, ¿verdad? Y tome a un cabrito y use la leche de su madre para sazonarlo y cocinarlo. Algunos piensan que esto era una práctica pagana y que por esa razón el Todopoderoso establece que no hay que hacerlo. Pero otros también piensan que esto es una cuestión de ética, de moral, el no tomar a un cabrito y cocerlo dentro de la leche de la madre. Nuestros hermanos judíos van más allá de esto y consideran que este es un hukim, por lo tanto que es un precepto que no se entiende, ¿verdad?, de manera racional, y por esa razón todos nuestros hermanos judíos ortodoxos no comen carne con lácteos. Por lo tanto, un hermano judío no podría ir a comerse una hamburguesa con queso. Eso está prohibido. Incluso dentro de sus casas normalmente tienen utensilios para cocinar carne y utensilios para ser usados con leche. Tienen refrigeradora para carne y tienen refrigeradora para lácteos. No los mezclan. Así, ¿verdad? De estrictos respecto a este precepto. Muy bien. Verso 20, aquí que yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he dispuesto. Cuídate ante su presencia y obedécele. No te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Pero si escucharé su voz e hicieras todo lo que yo digo, hostigaré a tus enemigos y hostilizaré a tus adversarios. ¿Verdad? Cuídate ante la presencia, dice, de este emisario. Este emisario, bueno, que podemos hablar de emisario, podemos hablar de emisario, puede ser un ángel, ¿verdad? Puede ser llamado un ángel, es un emisario. Entonces, dice que este emisario iba con ellos, ¿verdad? Está hablando de ese tiempo, ¿ok? Cuídate ante la presencia y obedécele, no te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Muy bien. Y vea lo que dice Primera de Crónicas 22, dice, obedecer a Dios trae bendición y prosperidad. Y eso es algo que todos tenemos muy claro. El obedecer a Dios siempre traerá bendición en nuestras vidas. Por lo tanto, siempre debemos de tratar de ser obedientes en todo. Muy bien, vamos a ir al capítulo 24 y último, hasta el verso 18. Vamos al verso 1. Él le dijo a Moshe, él, el Eterno, asciende hacia Hashem
tú con Aharón, Nadab y a Abijú y 70 de los ancianos. Cuando decimos Hashem, estamos hablando de el nombre. Ha, el, Shem, nombre, ¿verdad? Y dice, y 70 de los ancianos de Israel, posternense desde lejos. Solo Moshe que se acerque hacia Hashem, que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda con él. Moshe fue y les transmitió al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las ordenanzas. Y el pueblo respondió unánimemente, todo lo que dijo el Eterno lo haremos. Moshe escribió todas las palabras del Eterno y muy temprano por la mañana se levantó y construyó un altar al pie del monte y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a los primogénitos de los israelitas que ofrecieran ofrenda olá y sacrificaron novillos a Hashem como ofrendas shelamim, o sea, ofrendas de paz. Entonces Moshe tomó la mitad de la sangre y la vertió en 2 tazones y la otra mitad la salpicó sobre el altar y después tomó el libro de la alianza, o sea, el libro de la Torá, y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, todo lo que dijo Hashem, haremos y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y salpicó sobre el pueblo, diciendo, miren la sangre de la alianza que Hashem selló con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Y ascendió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos sabios de Israel. Entonces dice, vieron a Elohim de Israel, bajo sus pies había como un piso de piedra de zafiros, que era como la esencia misma del cielo en pureza. Él no hizo daño a los notables de Israel, quienes, visto a Elohim, siguieron comiendo y bebiendo. Hashem le dijo a Moshe, asciende hacia mí al monte y quédate ahí. Te entregaré las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito para que los transmitas al pueblo. Vean, y aquí quiero dejar algo muy claro, como conversaba un día de estos con uno de nuestros hermanos de la comunidad, donde, ¿verdad? Algunos dicen es que es la ley de Moisés. Déjeme decirle que esta no es la ley de Moisés. Es la ley que Moisés recibió de parte del Eterno. No es la ley de Moisés. Algunas personas dicen y hablan de la ley de Moisés porque de alguna forma quieren quitarle la autoridad a la palabra del Todopoderoso, diciendo que es la ley de Moisés como si fuera una ley que fue inventada por un ser humano, cuando definitivamente fue la ley que el Todopoderoso dio y entregó. Aquí mismo lo acabamos de leer, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, verso 12, dice, Hashem le dijo a Moshe, asciende hacia mí al monte y quédate ahí, te entregaré las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito para que los transmitas al pueblo. Entonces Moshe se levantó con su ayudante y Josué. Moshe ascendió al monte de Elohim y a los ancianos les dijo, espérennos aquí hasta que retornemos a ustedes. Miren, a Aarón y Hur está con ustedes, quien tenga alguna disputa en material legal, que acuda a ellos. Moshe ascendió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Hashem se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Y en el séptimo día él llamó a Moshe desde la nube. El aspecto de la gloria de Hashem era como fuego devorador sobre la cima del monte a los ojos de los israelitas. Entonces Moshe ingresó en la nube y ascendió al monte. Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Baruch Hashem. Muy bien, ya casi concluyendo con nuestro estudio. Muy bien. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Eterno y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Todo el pueblo unánimemente. Aquí desde el verso 1 hasta el verso 8 se habla del pacto que hace el Todopoderoso con su pueblo, ¿verdad? Y Moisés es llamado al pacto con su pueblo.
Aquí vemos, esto es una piedra de zafiro. Esto que usted ve aquí es una piedra de zafiro, que es lo que dice, ¿verdad? Que se podía ver bajo los pies del Todopoderoso. Dice, percibieron ellos la gloria del Dios de Israel y bajo el trono de su gloria, dice, era cual obra de ladrillo de zafiro y cual la esencia misma del cielo en pureza. Era, digamos, algo parecido a esta piedra, lo que ellos habían visto. Verso 12 dice, y el Señor le dijo a Moshe, sube a encontrarte conmigo al monte, quédate ahí, voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Están viendo? El Todopoderoso es quien entrega los preceptos, Él es quien entrega la Torah. No es la ley de Moisés. Moisés fue la persona que recepcionó, que recibió los mandatos del Todopoderoso. Verso 16 dice, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y verso 18 y último, y dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Conclusiones. Conclusiones. Bueno, como podemos ver, esta porción que hemos estudiado de la Torá Mishpatim es un compendio de juicios, de leyes que el Todopoderoso establece con su pueblo, como un plan piloto donde se ponen o se ejecutan estas leyes dentro de su pueblo para que las demás naciones puedan ver lo que este pueblo practica. Y vemos cómo el Todopoderoso establece, ¿verdad? Cada uno de estos juicios dependiendo de las necesidades o de las situaciones que se podían dar en medio del pueblo. Vimos cómo habían, digamos, situaciones donde se tenían que dar indemnizaciones cuando se había hecho algún daño a alguna persona. Y bueno, cuando había una situación de asesinato, de homicidio, o cuando había un rapto, se raptaba a una persona, el Todopoderoso también había establecido una pena, ¿verdad? Para estas personas, una pena capital. Y bueno, todo esto con el fin de que el pueblo de Israel pudiera mantenerse como un pueblo santo y como un pueblo que pudiera caminar en justicia y rectitud delante del Todopoderoso. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? El Todopoderoso estableció estos juicios, estas leyes, para que todas las personas que les sirvan los practiquen, para que puedan caminar, ¿verdad? En rectitud y en justicia delante del Todopoderoso. Así que siempre el obedecer traerá bendición. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes, con todas aquellas personas que nos van a acompañar a través del canal de YouTube. Esperamos todos, ¿verdad?, hayan sido bendecidos con este estudio y les deseamos una excelente semana, un excelente inicio de semana para todos y será hasta el próximo estudio.